Ok, eh, hoy vamos a ver un poco, ¿verdad? Acerca de, hoy vamos a hablar de vectores. Nosotros, ¿verdad? Magnitudes vectoriales y escalares están ahí en el módulo, ¿verdad? Eh, nosotros, ¿verdad? Sabemos que cuando hablamos de magnitudes escalares nos referimos a, por ejemplo, son las que se determinan por un número, por ejemplo, la temperatura. Si decimos que en un día hay 25 grados, no se necesita saber más. O sea, no necesitamos saber otros datos de esa expresión. Entonces, en cambio, la longitud, el volumen, la masa y el tiempo son otros ejemplos de magnitudes escalares. Entonces, nosotros hablamos de magnitudes vectoriales cuando se necesitan los elementos de un vector para que queden bien definidas. Es decir, de un vector recordamos antes de continuar lo que es un vector. Nosotros podemos ver que el vector velocidad tiene varias componentes, ¿verdad? Entonces, ahí hay una especie de gráfica en donde si usted empuja, ¿verdad? La velocidad, si usted ejerce una fuerza, ¿verdad? Todo eso son vectores porque tienen o poseen, ¿verdad? Lo que es un módulo, que es el módulo. Los vectores poseen módulo, dirección y sentido. Dirección y sentido. Entonces, por esa razón, ¿verdad? A la hora de representar hay que representarlo con otros elementos, no solamente con el nombre de vector. Entonces, un vector es un segmento orientado que posee 4 elementos fundamentales. Punto de aplicación, su origen, dónde nace. Dirección, sentido y módulo. El módulo es lo que hace de referencia a la intensidad del vector. Por ejemplo, hay un ejemplo allí para que ustedes vayan captando más o menos de qué estamos hablando. Dice, si tuviéramos que representar una fuerza de unos 600 newtons, lo podríamos representar a través de una flecha que mide unos 6 centímetros. Esa es una escala. Nosotros decimos que, por ejemplo, un centímetro vale 10 newtons, porque 6 por 10 es 60. Entonces, nosotros decimos que un centímetro vale 10 newtons, porque nosotros no podemos representar 10 newtons, ¿verdad? En un plano. Nosotros tenemos que hacer una escala para poder representarlo en el plano. Por ejemplo, si son 120 newtons, ¿cómo ustedes van a representar un número tan grande en un plano cartesiano, verdad? Entonces, por eso se hacen las escalas. Y acá entonces nosotros decimos, toma la importancia de lo que llamamos escala. La escala nos sirve para representar los vectores de cualquier magnitud vectorial. En el ejemplo citado decimos que la escala fue de 1 centímetro igual a 10 newton. Esa es la escala. De esta manera se representan 60 newton en 6 centímetros. Por ejemplo, nosotros, ¿verdad? El punto de aplicación, el sentido y el módulo. El módulo es la longitud, ¿verdad? Del vector. El sentido es hacia dónde se dirige, ¿verdad? Y la dirección, ¿verdad? Es más que todo basado en los puntos cardinales, ¿verdad? Y el punto de aplicación es su punto de origen. Entonces nosotros ahora hablamos de la representación de un vector. Cuando un vector se representa, ¿verdad? Representamos un segmento cuya orientación está expresada por su dirección y sentido. Entonces nosotros nos guiamos de eso para representar un vector. Recuerden bien que ustedes, por ejemplo, nosotros decimos al norte. ¿Cómo está ubicado? ¿Verdad? Norte, ¿verdad? Norte, el sur, ¿verdad? Este, oeste. Entonces todo eso, ¿verdad? Se dibuja en el plano cartesiano, se representan los 4 puntos cardinales y se hacen las representaciones de los vectores. De acuerdo a la escala escogida, nosotros podemos decir que, por ejemplo, su magnitud es proporcional a la longitud del segmento, de acuerdo a la escala escogida. La magnitud o valor numérico de un vector recibe el nombre de módulo. O sea, la magnitud del valor numérico, su longitud, ¿verdad? Es el módulo del vector. Entonces, ahí en el módulo hay un ejemplo un poco tenue, ¿verdad?
El primer vector es el vector D. Dice que son 20 metros, ¿verdad? 30 grados al norte del este. 20 grados al norte del este. Norte del este, así es, o sea, representado como está allí. Entonces, si nos hablan del norte del este, entonces ustedes tienen que basarse, ¿verdad? En el cuadrante ese. Norte, este, norte, este. Y entonces se le aplica una escala que 1 centímetro vale 4 metros. 1 centímetro vale 4 metros, esa es la escala. Cuando ustedes van a representar diferentes vectores, entonces nosotros tenemos que ir de acuerdo a al número común, o sea, es como sacar un mínimo, ¿verdad? Para hacer la escala, que todos tengan la misma escala. Entonces, cuando yo represento un solo vector, se puede usar la escala que se desea. Por ejemplo, nosotros decimos que, vamos a decir, en esto tienen que estar claros de los puntos cardinales. Aquí los ejemplos están en los 4 puntos, así que ese le sirve de guía. El vector de 20 dice 80 kilómetros por hora, 50 grados al norte del oeste. Norte, oeste, ¿verdad? Entonces ese vector está en ese cuadrante, Entonces tengo que representar los grados, ¿verdad? Como dice, al norte del oeste, la orientación del vector, o sea, los grados se van a medir desde la horizontal, así, ¿verdad? Y dice, el vector F dice 25 newton, 60 grados al sur del este. Sur del este, ¿verdad? Sur está acá abajo, ¿verdad? Sur del este. En ese cuadrante está el vector. Y dice que la escala es de 1 centímetro, nos vale 5 newton, 60 grados, entonces se representan por debajo de la horizontal, ¿verdad? Esa es la forma de medir los grados, ¿verdad? Entonces nosotros hablamos acá y decimos 100 metros sobre segundo al cuadrado al sur oeste. Cuando no nos dicen, o cuando no nos dicen los grados, ¿verdad? Y nos dicen por lo menos suroeste, quiere decir que es en todo el centro del cuadrante, o sea, 45 grados. Pero si nos dicen al oeste, quiere decir que es en toda la línea horizontal, al norte en toda la línea. Si nos dicen al noroeste, ¿verdad? Quiere decir que es en los 45 grados que marca la mitad del cuadrante, o sea, es en toda la mitad del cuadrante 45 grados. Entonces, por eso no se especifica, ¿verdad? La cantidad en ese momento no es tan necesario representar eso, ¿verdad? Entonces, por esa razón no se le coloca la notación esa específica de los grados, ¿verdad? Y acá hablamos, por ejemplo, vamos a un ejemplo aquí más claro, que sea un poco más claro cómo es la ubicación norte, oeste. No sé, ¿verdad? Para que se lo aprendan, ¿no? Dice que tenemos un vector, ¿verdad? Que es 20 metros al norte, ¿verdad? 60 grados. En el noroeste debe ser, noroeste. 60 grados al noroeste. Y el otro sería B, ¿verdad? Sería 30 metros, 45 grados, ¿verdad? Entonces, nosotros, ¿verdad? Necesitamos un poco de recordar cómo se ubica, ¿verdad? En el plano, cómo ubicamos correctamente eso, para que no se nos olvide. Entonces, nosotros le damos la dirección, debemos estar claros con los puntos cardinales y cómo ubicar, ¿verdad? De manera correcta el valor numérico del ángulo, ¿verdad? Y acá nosotros vamos a ver algo que se llama, o sea, hay varios métodos de suma de vectores, pero en este caso especial el método del polígono.
¿En qué consiste el método del polígono, verdad? Consiste en unir del segundo vector con la punta del primero. O sea, por ejemplo, usted va a trazar un vector, ¿verdad? El punto de origen es aquí. Y le dicen, bueno, el vector tal empieza, ¿verdad? 40 newtons, 40 newton al, acá acuérdense que tenemos norte, ¿verdad? Norte, este. Por ejemplo, inicia 45 newton al noreste, ¿verdad? Vamos a decir 45 grados al noreste. 45 grados. Este método requiere, ¿verdad? Que usted tenga regla, ¿verdad? Y utilizar el instrumento para medir los grados, ¿verdad? El transportador. Entonces, nosotros dibujamos el vector, primero tenemos que hacer la escala, ¿verdad? Hacemos la escala, dibujamos el vector termina aquí. En donde termina la punta del vector, usted traza otro plano, un pequeño plano cartesiano para poder decir, de Profe, allí, dígame. ¿no lo puedo explicar en el tablero? Es que tengo un problema con la visión de la cámara, la luz. No sé si se vea, voy a intentarlo para, para complementarlo, ¿verdad? Vamos a hacer el intento, a ver qué tal se ve. Voy a buscar un piloto negro que se ve más, uno azul, para ver cómo nos va. Vamos a ver. Bueno, vamos a colocar la cámara acá arriba y me dicen si se ve. Es que como hay mucha luz, bueno, creo que vamos a cambiar la resolución también para ver si... Vamos a cambiar un poco la resolución. A ver si aclara un poco más. Bueno, está en 720, así que vamos a intentarlo a ver. Vamos a fijar este aquí. Vamos a ver. Por ejemplo, nosotros, por aquí. Nosotros trazamos, ¿verdad? Un plano cartesiano aquí. Ahí. En el método ese del polígono, primero vamos a hablar sobre la representación de los vectores. Por ejemplo, ustedes tienen varios vectores. Por ejemplo, 40 newton. Vamos a ponerle 45. Bueno, solo le vamos a poner 40 newton, ¿verdad? Coma. Vamos a ponerle noreste, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces aquí nosotros, ¿verdad? Podemos hacer la representación, ¿verdad? El primer vector dice que es 40 newton, entonces yo voy a elegir mi escala. Por ejemplo, si yo tengo 40 newton, el segundo vector tiene 50 newton. El segundo vector tiene 50, vamos a ponerle 30 para que sea más pequeño. 30 al noroeste. El otro vector tiene 20 newton al suroeste, por ejemplo, para que ustedes tengan una guía. Entonces, yo quiero representar mi primer vector. Mi escala dice, bueno, yo voy a decir que un centímetro equivale a 5 newton, por ejemplo. Entonces, como es al noroeste, ¿verdad? Y quiere decir que es en toda la mitad del cuadrante, ¿verdad? Entonces, yo voy a trazar mi vector. ¿Verdad? Mi vector, ese es mi vector. ¿Se ve? Sí. Ese es mi vector.
Vamos a llamarle vector A, B y C. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer allí? Allí donde termine ese vector, yo tengo que trazar un pequeño plano, como el que hice primero. Para empezar a graficar el segundo vector, dice que es al noroeste, o sea, noroeste, y es 45 grados, pero ese mide 30 Newton, quiere decir que sería 6 centímetros, mide 6 centímetros, entonces, ¿verdad? Coge la mitad allí, ¿verdad? Ese es mi vector B, A, B, ¿verdad? ¿Por qué les puse este método? Porque es un método más dinámico, ¿verdad? Obviamente requiere de un instrumento, pero es un poco más sencillo. Voy a hacer mi plano aquí. Obviamente aquí se me va a borrar un poco con... Ahora, allí tengo mi plano. El vector dice que es al suroeste. Suroeste está para acá. Quiere decir que hacia acá son 20 centímetros, serían 4 centímetros. Siguiendo la escala, 45 grados, ¿verdad? La mitad aquí sería acá. Que como es muy... Sería... Vamos a ponerla aquí. Aquí sería. Allí. Allí termina mi vector. Salió pequeñito, lo iba a hacer más grande, pero salió allí. Entonces, ¿qué ustedes creen que pase de ahí en adelante? Que ya representé mis 3 vectores. El método dice que se une el principio con el final. Entonces, aquí yo voy a trazar otro plano, ¿verdad? Trazar mi plano aquí. Y entonces yo voy a trazar el vector que une el primero que yo empecé a dibujar con el último. O sea que va a venir así. Se ve ahí, se ve tenue. Vamos a pintarlo en azul. Sería allí. Ese vector que está allí es el vector resultante. Entonces, ¿cómo ustedes van a obtener la dirección de ese vector, verdad? Ustedes, aquí voy a poner, aquí está, ¿ves? El vector resultante, ¿verdad? Desde donde sale, ¿verdad? Hasta donde el primero empezó aquí, A, B, C, D, y el resultante entonces así para allá, ¿verdad? Desde donde empieza aquí, termina aquí, ¿verdad? Entonces yo voy a medir los grados de ese vector. O sea, yo lo puedo medir acá o lo puedo medir aquí, ¿verdad? Aquí, ¿ves? Los grados que están aquí son los mismos de acá, entonces yo lo mido aquí, por eso es que le digo que tienen que tener, bueno, es que para estos temas se debe tener un transportador, ¿verdad? Con esto yo mido los grados allí, obviamente en su cuaderno, cuánto mide. Y así yo puedo decir, bueno, el vector resultante, ¿verdad? Si yo lo mido así, lo veo de acá, sería, este es un grado, el ángulo es bastante grande. Al noroeste, ¿verdad? La dirección va a ser al noroeste, si yo lo mido así. Ese es el método del polígono. El método del polígono es bastante, diríamos que un poco, es el más fácil de todo porque solamente es representar con escala, ¿verdad? Usted va trazando sus planos, va siguiendo lo que le dice el vector y usted forma su polígono, ¿verdad? Su polígono, ese es un polígono, ¿verdad? Entonces, eso se puede hacer con 5, 4, 3, 5, 4, 6, 7 vectores. Al final, ustedes nada más tienen que ver bien la escala y calcular que todo quepa en la hoja bien, porque a medida que usted va pasando los vectores, usted dice, ah, bueno, este empieza aquí, termina acá y después va así, 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 y se va formando el polígono. Entonces, de esa forma es más fácil, ¿verdad? La ubicación en el plano, ¿verdad? Entonces, ya que estamos así ahorita también,
vamos a